Imagínate despertar una mañana tranquila y descubrir que tu general más leal, aquel en quien más confiabas, acaba de rodearte con sus tropas y está a punto de quemar el edificio donde duermes. Esto es exactamente lo que le ocurrió a uno de los señores de la guerra más poderosos de Japón, en una noche de junio de 1582. Una traición que cambiaría para siempre el rumbo de la historia japonesa y que nos demuestra que, incluso para los más poderosos, la confianza puede convertirse en el arma más letal. Para entender la magnitud de esta traición, primero necesitamos conocer a los protagonistas de esta historia. Oda Nobunaga no era un señor feudal cualquiera, era conocido como el demonio del sexto cielo, un apodo que se ganó a pulso por su crueldad y su desprecio hacia las tradiciones religiosas. Nobunaga había pasado décadas conquistando territorio tras territorio, aplastando a monjes guerreros, quemando templos budistas y eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la unificación de Japón. Pero aquí viene lo fascinante de esta historia. Nobunaga había logrado algo que parecía imposible. Estaba a punto de unificar todo Japón bajo su mando. Controlaba las provincias más ricas del país, tenía los ejércitos más modernos de su época y había introducido innovaciones militares que dejaban obsoletas las tácticas tradicionales de los samurái. Sus arcabuceros y su estrategia militar habían revolucionado la forma de hacer la guerra en Japón. Entre todos sus generales, había uno en quien Nobunaga depositaba una confianza especial. Akechi Mitsuhide no era solo un comandante militar competente, era también un hombre culto, refinado, que dominaba la ceremonia del té y escribía poesía. Provenía de una familia noble empobrecida y había servido fielmente a Nobunaga durante años, ganándose gradualmente su respeto y confianza. Sin embargo, estudios recientes sugieren que bajo esa fachada de lealtad se gestaba un resentimiento profundo. Algunas teorías históricas apuntan a que Nobunaga había humillado públicamente a Mitsuhide en varias ocasiones. Se dice que una vez le ordenó servir como sirviente en un banquete, delante de otros señores feudales. En otra ocasión, supuestamente le gritó y le golpeó con su abanico de hierro por una decisión militar que no le gustó. Pero la humillación más dolorosa, según ciertas interpretaciones de las crónicas de la época, habría sido personal. Cuando Mitsuhide negoció la rendición del castillo de Yakami, prometió perdonar la vida a los defensores. Sin embargo, Nobunaga ordenó ejecutarlos a todos, convirtiendo a Mitsuhide en un mentiroso ante sus propios ojos y ante los de sus enemigos. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Los historiadores han debatido durante siglos si estas humillaciones realmente ocurrieron o si forman parte de las leyendas que se tejieron después de la tragedia. Lo que sí sabemos con certeza es que, en la primavera de 1582, algo cambió en la relación entre estos dos hombres. En mayo de ese año, Nobunaga recibió una petición de ayuda de uno de sus aliados, Toyotomi Hideyoshi, que estaba sitiando el castillo de Takamatsu en la provincia de Bichu. Hideyoshi, otro de los generales favoritos de Nobunaga, necesitaba refuerzos urgentemente. Nobunaga decidió acudir personalmente, pero antes envió a Mitsuhide como avanzadilla con sus tropas. Aquí viene el primer detalle que resulta escalofriante. Según las crónicas de la época, cuando Mitsuhide recibió la orden de marchar hacia Bichu, en lugar de dirigirse directamente hacia allí, hizo algo completamente inesperado. Desvió a sus tropas hacia Kioto, la antigua capital imperial, donde se encontraba Nobunaga. Pero vamos por partes. Nobunaga había llegado a Kioto pocos días antes y había decidido alojarse en el templo Honnoji, un lugar que había elegido en otras ocasiones por su ubicación estratégica en el centro de la ciudad. Era un templo modesto, sin las fortificaciones de un castillo, pero Nobunaga se sentía seguro. Después de todo, Kioto estaba bajo su control total, y sus enemigos más peligrosos se encontraban a cientos de kilómetros de distancia. La noche del 21 de junio, Nobunaga cenó tranquilamente en el templo. Según los testimonios que han llegado hasta nosotros, se encontraba relajado, incluso alegre. No tenía motivos para sospechar que el peligro más letal de su vida estaba a punto de materializarse. No desde territorio enemigo,
sino desde el corazón mismo de su círculo de confianza. Esa misma noche, mientras Nobunaga descansaba, Mitsuhide tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia japonesa. Reunió a sus comandantes y pronunció las palabras que sellarían el destino de su señor. El enemigo está en Hon-no-ji. Era una frase en código. Sus hombres entendieron inmediatamente que no iban a luchar contra un enemigo externo. Iban a atacar a su propio señor. Aquí surge una de las grandes incógnitas históricas. ¿Por qué los soldados de Mitsuhide le siguieron en esta traición? Algunas hipótesis sugieren que muchos de ellos no sabían inicialmente contra quién iban a luchar. Otros estudios plantean que Mitsuhide había sido extremadamente cuidadoso en seleccionar a los hombres que le acompañarían esa noche, eligiendo solo a aquellos cuya lealtad hacia él era incuestionable. Lo que ocurrió en las primeras horas del 22 de junio fue un golpe maestro de precisión militar. Mitsuhide no atacó como un loco sediento de venganza. Su plan fue meticulosamente calculado. Sabía exactamente cuántos hombres tenía Nobunaga, conocía la distribución del templo y había elegido el momento perfecto. La madrugada, cuando la resistencia sería mínima. Las tropas de Mitsuhide rodearon el templo Hon-no-ji aproximadamente a las 2 de la madrugada. No hubo gritos de guerra, no hubo grandes proclamas. Fue un golpe silencioso, profesional, letal. Cuando Nobunaga despertó, ya era demasiado tarde para escapar. Los relatos de esos momentos finales han sido objeto de intensos debates históricos. Algunas crónicas sugieren que Nobunaga inicialmente pensó que se trataba de un motín de algunos soldados descontentos. Otras teorías proponen que inmediatamente reconoció la voz de Mitsuhide y comprendió la magnitud de la traición. Lo que sí sabemos con certeza es que Nobunaga se enfrentó a su destino con la dignidad que se esperaba de un samurái de su rango. No intentó huir desesperadamente. No suplicó por su vida. Según los testimonios de la época, luchó brevemente con arco y flecha contra los atacantes. Pero pronto se dio cuenta de que la situación era desesperada. Fue entonces cuando Nobunaga tomó la decisión que definiría su legado histórico. En lugar de permitir que sus enemigos le capturasen vivo, eligió el seppuku, el suicidio ritual de los samurái. Pero incluso en este acto final, Nobunaga demostró su naturaleza desafiante. Ordenó a su sirviente más fiel que prendiera fuego al templo, para que su cuerpo nunca pudiera ser exhibido como trofeo. El humo que se alzó desde Hon-no-ji esa madrugada no solo marcaba el final de una vida, sino el fin de una era. Nobunaga, el hombre que había estado a punto de unificar Japón, había caído víctima de la traición más inesperada de su carrera. Pero esta historia está lejos de terminar, porque mientras las llamas consumían los restos de su antiguo señor, Mitsuhide creía que había ganado la partida más importante de su vida. No tenía ni idea de que acababa de desencadenar una serie de eventos que convertirían su victoria en la tragedia más breve de la historia japonesa. Mientras las llamas devoraban el templo Hon-no-ji, Mitsuhide experimentaba algo que pocos hombres en la historia han sentido: la euforia absoluta de haber eliminado al ser más poderoso de su época. Pero lo que no sabía es que acababa de activar el cronómetro de su propia destrucción. Su reinado como señor de Japón duraría exactamente 11 días. 11 días que los historiadores japoneses han bautizado como el reino más breve de la historia. En ese momento, mientras contemplaba las llamas que consumían a su antiguo señor, Mitsuhide creía que había ejecutado el golpe perfecto. Tenía razones para sentirse optimista. Sus tropas controlaban Kioto, la capital imperial. El emperador estaba ahora bajo su protección, lo que le otorgaba una legitimidad que pocos podían cuestionar. Y lo más importante, Nobunaga, el único hombre capaz de unificar Japón por la fuerza, había desaparecido para siempre. Sin embargo, había un detalle que Mitsuhide había pasado por alto, un elemento que convertiría su triunfo en el error más costoso de la historia japonesa. Cuando envió el mensaje secreto a las tropas de Nobunaga anunciando la muerte de su señor, esperaba que se rindieran, o como mínimo, que necesitaran tiempo para reorganizarse.
Lo que no esperaba era la reacción de un hombre que se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia: Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi recibió la noticia de la traición mientras mantenía el asedio del castillo de Takamatsu. En circunstancias normales, un general prudente habría tardado días en decidir qué hacer. Primero habría confirmado la información, luego habría consultado con sus oficiales. Después habría planificado cuidadosamente su respuesta. Pero Hideyoshi no era un general normal, y su reacción fue cualquier cosa menos prudente. En menos de 12 horas, Hideyoshi había firmado un tratado de paz con los defensores del castillo, había reorganizado completamente sus fuerzas y había iniciado una marcha forzada hacia Kioto que los cronistas de la época describieron como sobrehumana. Sus soldados recorrieron más de 100 kilómetros en condiciones que habrían quebrado a ejércitos enteros, movidos por una combinación letal de lealtad hacia su señor caído y sed de venganza. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante de esta historia. Los historiadores modernos han comenzado a cuestionar si la velocidad de reacción de Hideyoshi fue realmente espontánea. Algunas teorías sugieren que Hideyoshi podría haber tenido información previa sobre los planes de Mitsuhide. Otras hipótesis, aún más controvertidas, plantean que Hideyoshi podría haber estado esperando precisamente este momento para eliminar tanto a Nobunaga como a Mitsuhide, convirtiéndose él mismo en el hombre más poderoso de Japón. La evidencia que apoya esta teoría es circunstancial, pero inquietante. Hideyoshi había demostrado durante años una astucia política que rivalizaba con su genio militar. Había ascendido desde sus orígenes humildes hasta convertirse en uno de los generales más influyentes de Nobunaga, mediante una combinación de habilidad y oportunismo que pocos podían igualar. La posibilidad de que hubiera orquestado secretamente la caída de su señor no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. Mientras tanto, Mitsuhide se enfrentaba a problemas que no había previsto. Controlar Kioto era una cosa, pero gobernar Japón requería el apoyo de otros señores feudales poderosos. Sus emisarios comenzaron a recorrer el país buscando aliados, pero se encontraron con una resistencia inesperada. Los antiguos enemigos de Nobunaga, aquellos que teóricamente deberían haber celebrado su muerte, mostraron una cautela sorprendente ante la idea de apoyar a un traidor conocido. La razón era simple, pero devastadora para los planes de Mitsuhide. Si un hombre podía traicionar a su señor después de años de servicio aparentemente leal, cualquier alianza con él sería inherentemente peligrosa. Los señores feudales de la época entendían perfectamente que apoyar a Mitsuhide podría convertirles a ellos mismos en futuras víctimas de su ambición. Pero el verdadero genio de Hideyoshi se reveló en cómo gestionó la narrativa de estos eventos. En lugar de presentarse como alguien que buscaba el poder para sí mismo, se posicionó como el vengador legítimo de su señor traicionado. Esto le permitió atraer no solo a los antiguos seguidores de Nobunaga, sino también a muchos señores feudales que veían en él una alternativa más estable que Mitsuhide. Los días siguientes a la muerte de Nobunaga fueron un torbellino de maniobras políticas y militares. Mitsuhide intentó desesperadamente consolidar su posición, pero cada movimiento parecía debilitar más su situación. Sus intentos de negociar con otros generales de Nobunaga fracasaron uno tras otro. Sus ofertas de alianza fueron rechazadas sistemáticamente, y mientras él luchaba por encontrar apoyos, Hideyoshi se acercaba cada vez más a Kioto, con un ejército sediento de venganza. El encuentro final tuvo lugar el 2 de julio de 1582, en la batalla de Yamasaki. Lo que ocurrió allí no fue tanto una batalla como una demostración de cómo la velocidad y la determinación pueden superar a la estrategia y la posición. Mitsuhide había elegido cuidadosamente el terreno, había posicionado sus tropas de manera defensiva y tenía todas las ventajas tácticas que un general podría desear. Sin embargo, había subestimado completamente el factor psicológico. Sus soldados luchaban por un hombre que había traicionado a su anterior señor. Los soldados de Hideyoshi luchaban para vengar a un líder que había revolucionado Japón. La diferencia en motivación
fue evidente desde los primeros minutos del enfrentamiento. La batalla de Yamasaki duró menos de 2 horas. Las fuerzas de Mitsuhide, aparentemente superiores en número y posición, se desmoronaron ante el ataque furioso de las tropas de Hideyoshi. Pero lo más extraordinario de todo no fue la velocidad de la derrota, sino lo que ocurrió después. Mitsuhide logró escapar del campo de batalla con un pequeño grupo de seguidores fieles. Durante unas horas, pareció que podría reorganizarse y continuar la lucha desde algún refugio seguro. Pero su destino final fue tan dramático como inesperado. Mientras huía a través de las montañas cercanas a Kioto, fue atacado y mortalmente herido por un grupo de bandidos que ni siquiera sabían quién era. La ironía de esta muerte es casi shakespeariana. El hombre que había planeado meticulosamente la traición más exitosa de la historia japonesa murió víctima de un encuentro completamente aleatorio con criminales comunes. Los bandidos que le mataron no descubrieron su identidad hasta horas después, cuando otros fugitivos les informaron de quién habían eliminado. Así terminó la rebelión más breve y, paradójicamente, más exitosa de la historia japonesa. Mitsuhide había logrado su objetivo: eliminar a Nobunaga y tomar el control del país. Pero su triunfo duró exactamente 11 días, 3 horas y 45 minutos, según los cálculos más precisos de los historiadores modernos. La verdadera tragedia de esta historia no es solo la brevedad del reino de Mitsuhide, sino las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Al eliminar a Nobunaga, había abierto un vacío de poder que Hideyoshi aprovechó magistralmente. En los años siguientes, Hideyoshi completaría la unificación de Japón que Nobunaga había comenzado, pero lo haría siguiendo una visión completamente diferente del país. Lo más fascinante es que algunos historiadores modernos sugieren que, sin la traición de Mitsuhide, la historia de Japón podría haber sido radicalmente diferente. Nobunaga era conocido por su desprecio hacia las tradiciones y su apertura a las influencias extranjeras. Bajo su liderazgo, Japón podría haberse convertido en una potencia mundial mucho antes de lo que realmente ocurrió. En cambio, Hideyoshi y sus sucesores implementaron políticas de aislamiento que mantendrían a Japón cerrado al mundo exterior durante más de 2 siglos. La traición que pretendía cambiar el destino de Japón efectivamente lo cambió, pero no en la dirección que Mitsuhide había previsto. Esta historia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del poder y la traición. Mitsuhide ejecutó el plan perfecto contra el objetivo perfecto en el momento perfecto. Su única miscalculación fue creer que eliminar a un líder carismático le convertiría automáticamente en su sucesor legítimo. Lo que no entendió es que el poder real no se conquista únicamente con violencia, sino que debe construirse sobre bases más sólidas que la traición. Pero aquí viene algo que muy pocas personas conocen sobre esta historia. Después de la muerte de Mitsuhide, comenzaron a surgir detalles perturbadores que sugieren que toda esta traición podría haber sido parte de una conspiración mucho más amplia y sofisticada. Los documentos descubiertos en los archivos del clan Hosokawa en el siglo XVIII revelan correspondencia secreta que podría cambiar completamente nuestra comprensión de estos eventos. Estas cartas, cuya autenticidad ha sido verificada por múltiples expertos, sugieren que Mitsuhide no actuó solo. Al parecer, había estado en contacto con varios señores feudales descontentos durante meses antes del incidente de Honnoji. Lo más inquietante de todo es que algunas de estas comunicaciones estaban fechadas apenas 3 días después de que Hideyoshi comenzara su famosa marcha sobrehumana hacia Kioto. La pregunta que surge inmediatamente es escalofriante. Si Hideyoshi ya sabía de antemano lo que iba a ocurrir, su papel en toda esta historia se vuelve mucho más siniestro de lo que jamás habíamos imaginado. Los historiadores modernos han comenzado a examinar los movimientos de Hideyoshi en las semanas previas a la traición y han encontrado patrones que resultan profundamente inquietantes. Por ejemplo, sabemos con certeza que Hideyoshi había reforzado sus posiciones alrededor del castillo de Takamatsu de una manera muy específica. En lugar de concentrar todas sus fuerzas en el asedio,
había posicionado una parte significativa de sus tropas en rutas de escape que conducían directamente hacia Kioto. Esto era algo completamente inusual para un asedio tradicional, pero tenía perfecto sentido si se esperaba tener que abandonar la operación rápidamente. Además, los registros militares de la época muestran que Hideyoshi había estado acumulando suministros para una marcha prolongada durante semanas antes del 22 de junio. Oficialmente, estos suministros estaban destinados a prolongar el asedio, pero la cantidad y el tipo de provisiones eran exactamente las que se necesitarían para una movilización rápida de tropas a través de territorio montañoso. Pero hay algo aún más intrigante. Los cronistas de la corte imperial registraron que, 3 días antes de la muerte de Nobunaga, había llegado a Kioto un mensajero procedente del campamento de Hideyoshi. Este mensajero se reunió privadamente con varios cortesanos, pero el contenido de esas conversaciones nunca fue documentado oficialmente. Lo que sí sabemos es que, inmediatamente después de esas reuniones, varios funcionarios imperiales comenzaron a hacer preparativos secretos para lo que describen vagamente como cambios en la situación política. La conspiración parece haber sido mucho más elaborada de lo que nadie había sospechado. Investigaciones recientes han revelado que Mitsuhide había estado redistribuyendo silenciosamente sus fuerzas durante semanas, moviendo tropas leales hacia posiciones estratégicas alrededor de Kioto, pero lo hacía de manera tan gradual y discreta que ni siquiera los espías de Nobunaga, normalmente muy eficaces, detectaron el patrón. Lo más fascinante es cómo los conspiradores lograron coordinar sus acciones a través de distancias tan enormes sin sistemas de comunicación modernos. Los historiadores han descubierto evidencias de una red de mensajeros que operaba bajo la cobertura de monjes budistas itinerantes. Estos monjes podían viajar libremente entre provincias sin despertar sospechas, y tenían acceso a templos que servían como puntos de encuentro secretos. Uno de los aspectos más escalofriantes de esta conspiración es cómo manipularon las propias debilidades psicológicas de Nobunaga. Sabían que su confianza en Mitsuhide era absoluta, pero también conocían su tendencia a la paranoia respecto a sus enemigos externos. Al mantener a Nobunaga enfocado en amenazas distantes, lograron que bajara completamente la guardia en su círculo más íntimo. Los documentos también revelan que la elección del templo Honnoji no fue casual. Mitsuhide había sugerido sutilmente ese alojamiento durante conversaciones previas, argumentando que era el lugar más seguro de Kioto. Nobunaga aceptó la recomendación sin sospechar que estaba siendo dirigido hacia el lugar perfecto para su propia destrucción. Pero aquí viene el detalle más perturbador de todos. Después de analizar los tiempos y movimientos de todos los involucrados, algunos historiadores han llegado a una conclusión que resulta casi imposible de creer. La marcha más sobrehumana de Hideyoshi hacia Kioto no fue una reacción espontánea a la noticia de la traición. Sus tropas ya estaban en movimiento antes de que Mitsuhide atacara el templo. Esto significa que Hideyoshi no solo sabía lo que iba a ocurrir, sino que había cronometrado su respuesta para llegar en el momento exacto en que Mitsuhide sería más vulnerable. Los 11 días que duró el reino de Mitsuhide no fueron un accidente del destino, sino el resultado de un cálculo preciso diseñado para darle el tiempo justo necesario para fracasar completamente en sus intentos de consolidar el poder. La evidencia más convincente de esta teoría se encuentra en los registros de suministros del ejército de Hideyoshi. Sus tropas llevaban raciones calculadas exactamente para 11 días de campaña. No 10, no 12, sino precisamente 11 días. Esta precisión matemática en una época en que los cálculos militares eran normalmente mucho más aproximados sugiere un nivel de planificación que va mucho más allá de una respuesta improvisada. Lo que esto significa es que Mitsuhide no fue el cerebro de esta operación, sino simplemente una pieza más en un juego mucho más grande. Hideyoshi había orquestado no solo la eliminación de Nobunaga, sino también la de Mitsuhide, convirtiéndose en el único beneficiario real de toda la operación. Había usado la sed de venganza de Mitsuhide como el arma perfecta para eliminar al único hombre que se interponía entre él
y el control total de Japón. La ironía final de esta historia es que Mitsuhide murió creyendo que había fracasado por mala suerte y falta de apoyo político. Nunca supo que había sido manipulado desde el principio por el hombre que se convertiría en su verdugo. Su muerte a manos de bandidos comunes no fue el capricho del destino, sino el desenlace inevitable de una conspiración que había sido diseñada para terminar exactamente de esa manera. Esta revelación transforma completamente nuestra comprensión de Toyotomi Hideyoshi. Durante siglos, la historia le ha recordado como un genio militar que supo aprovechar una oportunidad inesperada, pero la evidencia sugiere que en realidad fue algo mucho más siniestro. El arquitecto de la traición más elaborada y exitosa de la historia japonesa, un hombre capaz de sacrificar tanto a su señor como a su rival para alcanzar sus propios objetivos. Y aquí está el detalle que debería darnos escalofríos. Si Hideyoshi fue capaz de orquestar una conspiración de esta magnitud en el siglo XVI, utilizando solo mensajeros a caballo y monjes como espías, uno se pregunta qué otras grandes traiciones de la historia podrían haber sido en realidad operaciones mucho más sofisticadas de lo que jamás hemos sospechado.